Muchas gracias, Michelle, perdón. Buenas tardes, mi nombre es María Fuentes, soy delegada editorial de Vaso Roto Ediciones y os quiero dar la bienvenida a un evento muy especial para esta casa editorial. Un evento en el que llevamos trabajando más de 15 años y que constituye una de nuestras principales razones de ser, la presentación del libro O dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana. ¿Y por qué es tan importante para nosotros este libro? Os preguntaréis. Bueno, pues porque esta es la obra que subsume la historia de Vaso Roto y sobre todo su vocación. Hace 15 años nuestra fundadora, Janet Lozano Clarion, poeta, amante de los libros y una muy reconocida traductora. De hecho, por ejemplo, en Milán recibió el reconocimiento del Museo Casa Aldamerini tras 25 años dedicados a su obra. Se dio cuenta de una cosa. Janet se dio cuenta de que, bueno, ella era una entusiasta lectora de Merwin y se dio cuenta que el lector hispanohablante no tenía la oportunidad de acceder a gran parte de la obra de este autor, en concreto al libro Cuatro Salmos. No podía acceder si no era a través de la publicación en inglés, lo que suponía una doble barrera. Primero, adquirir el libro en otro país y segundo, leerlo y ser capaz de apreciar su multitud de matices, su multitud de detalles, ser capaz de disfrutarlo, de interpretarlo en una lengua que no era la lengua madre del lector. Pero también esto no era solamente, hace 15 años no era solamente el caso de Merwin, sino también de Anne Carson, de Primo Levi, de Vasco Popa. En Vasco Popa en concreto sí había sido traducido, pero desde el inglés, no desde su lengua, desde el serbio. Abbas Beidun, Charles Wright, James Merrill. Autores que nos ligan a otras tradiciones, que nos muestran nuevas formas de ver el mundo, de ver la realidad, ¿no? Y bueno, pues era una laguna muy importante. El deseo de completar este gran vacío se convirtió en el germen de Vaso Roto y en 2005 nacimos con la clara vocación de acercarle al lector hispanohablante la mejor poesía escrita en los 2 últimos siglos, lo que a nosotros nos gusta llamar los grandes clásicos del futuro. En ese momento, en nuestras bases fundacionales, decidimos que ningún idioma constituiría jamás una barrera para Vaso Roto. Allá donde hubiera poesía excelsa, poesía eximia, estaría Vaso Roto buscando al mejor traductor de esa lengua y publicando su libro, publicando su poemario en una edición bilingüe, fundamental para nosotros, para respetar en todo el momento el espíritu del verso, del poema y sobre todo la dignidad del poeta. De ahí nuestro lema, recogido de Hölderlin, o dejad que ella luego rompa el vaso para que no se convierta en otro, para que no sirva en otro uso y lo divino se convierta en cosa humana. Pero por supuesto, junto a las traducciones, Vaso Roto también nació con la vocación de dar a conocer la mejor poesía escrita en nuestra lengua, tanto en América como en Europa. No en vano nos alegramos de ser una empresa que tiene una doble sede a ambos lados del Atlántico, una en México y otra en España. Y bueno, nuestro catálogo junto a autores como Merwin, ya mencionado, Elizabeth Bishop o Adonis, nuestro catálogo empezó a completarse con nombres como los de Hugo Mujica, María Baranda, María Negroni y bueno, pues los aquí presentes Vicente Luis Mora, Amalia Iglesias y José María Muñoz Quirós, a quienes ya no solamente, si me lo permitís, podemos consideraros como grandes clásicos del futuro, sino ya por derecho propio como grandes clásicos del presente. 15 años más tarde de esta visión que tuvo Janet, Vaso Roto ha crecido a un nivel que ni en nuestros sueños más desbocados, más remotos, podríamos haber imaginado. Hemos traducido desde más de 30 idiomas. Tenemos un premio al libro mejor editado en España. Recientemente le concedieron a Anne Carson el premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 y bueno, pues Anne Carson fue una clara apuesta de Vaso Roto. De hecho, somos la editorial con más obras publicadas de esta autora. Pero sobre todo, lo que avala el sueño de Janet es
la certeza que tienen nuestros autores al confiarnos sus obras. Eso avala ese sueño que Janet nos ha sabido transmitir también a todo el equipo que formamos Vaso Roto y que nos transmite una gran pasión por lo que hacemos, por lo que nos dedicamos. Ahora, en 2020, estamos de celebración. Nuestra colección Poesía, nuestro buque insignia, por la que somos más conocidos, llega a su número 150. Y para celebrarlo decidimos hacer lo que mejor sabemos, es decir, publicar un nuevo libro, pero no un libro cualquiera, un libro de libros. Un libro que recogiera las voces de todos los autores que nos han acompañado durante esos 15 años, de todos los autores que conforman esta colección, uniéndolos en un discurso único e integrador y completamente original. Un discurso que nos diera a todos como lectores el valor y el consuelo en un año tan aciago como este. Pues en Vaso Roto creemos que ese es el valor de la poesía, orientarnos en los tiempos oscuros, darnos inspiración ante la dificultad, en definitiva, develar lo que hay de divino en nuestra propia humanidad. O dejad que la palabra rompa el vaso recoge, por lo tanto, un poema de todos los libros publicados en la colección de poesía, y junto a ellos aparece el grabado que Víctor Ramírez hizo para cada poemario. Pues junto a la poesía escrita no podemos olvidar la poesía visual. Y Víctor Ramírez, que acompañó a Janet desde los inicios de la editorial, fue quien supo captar a la perfección esta idea y fue quien supo dialogar con los autores, dialogar con su poesía. Él ha dotado a Vaso Roto de una imagen gráfica claramente reconocible en su conjunto, un sello cuidado al detalle y lleno de matices poéticos en sus grabados. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, pues desde Vaso Roto queremos agradecer también a todos los autores que nos han confiado su obra. Sabemos que cada poemario es único y que exige respeto, silencio y un compromiso excepcional. Esperamos haber estado y seguir estando a la altura de estas exigencias. Queremos dar también las gracias a nuestros lectores que hoy nos acompañan y que nos han acompañado estos 15 años por confiarnos un pedacito de sus vidas. Una porción valiosísima de tiempo en el que acuden a nuestras publicaciones esperando encontrar poesía con mayúscula. Muchas gracias de verdad, pues sin vosotros este trabajo no tendría razón de ser. El libro existe cuando existe un lector que lo dota de sentido, un sentido que se construye a través de la humanidad y que construye humanidad. El libro es un objeto humano, quizás el más humano de todos, y en Vaso Roto consideramos que no es necesariamente inmediato. Así lo vemos aquí. Tenemos un compromiso con la poesía de calidad, con independencia del momento en el que vaya a ser entendida o valorada. O si me lo permitís por expresarlo muy terrenalmente, independientemente de si en algún momento sea o no considerada comercial. Y sois vosotros, los lectores, formados, sensibles y sobre todo independientes, los que nos guiáis con vuestra hambre y con vuestro nivel de exigencia hacia nuevos retos. Por último, quiero darle las gracias a las personas que nos acompañan hoy en esta mesa, que nos hubiera gustado que hubiera sido una mesa física, pero bueno, pues es una mesa virtual y que sin duda con su sensibilidad de poetas sabrán expresar mucho mejor que yo lo que he intentado decir. A mi lado tengo a José María Muñoz Quirós, a Vicente Luis Mora y a Amalia Iglesias. Quiero empezar cediéndole la palabra a Amalia Iglesias, que creo que, vamos, que ninguno de ellos necesita presentación, pero allá voy porque son exigencias del guión. Y bueno, pues como sabéis, Amalia es filóloga, es poeta y es periodista cultural. Entre sus libros de poemas se encuentra Un lugar para el fuego, premio Adonais, Memorial de Amauta, premio Alonso Ercilla, Dados y dudas, que fue accesit del premio Jaime Gil de Viedma, etcétera, etcétera. En 2004, la Real Academia de Poesía de Córdoba le concedió la medalla de oro Don Luis de Góngora y, bueno, pues entre otras cosas, pero sinceramente el motivo por el que hoy nos acompaña es porque ha sido y es un pilar fundamental en esta editorial.
Gracias a ella, en Vaso Roto hemos podido llevar a cabo con éxitos proyectos tan ambiciosos como el libro Sombras Diversas, que es nuestra antología de poetas españolas actuales. Además, también con su olfato, con su instinto poético, nos guía en muchas publicaciones. Muchísimas gracias, Amalia, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, María. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Quiero, bueno, lo primero felicitaros por esta maravilla de libro que sé que, aunque cuando lo abres no se nota, es todo placer, estética, sé que tiene muchísimo trabajo detrás y quiero, bueno, agradeceros este trabajo porque todo lector que se acerque al libro verá que, bueno, es para regresar a él muchas veces. Enhorabuena por esos 50 títulos de poesía, que no son 150 títulos cualquiera. Yo quería comenzar mi intervención con una cita de la poeta rusa Marina Tsvetaeva, que en El poeta y el tiempo dice: no hay que añadir ninguna clave a la poesía, a los sueños. Dice: la poesía es la clave para la comprensión de todo. Yo creo que esta también es una clave de Vaso Roto, que desde sus comienzos, y por supuesto inspirado por Janet Lozano Clarion, que es el alma y el motor de esta editorial, yo creo que ese partir de que la poesía es el vehículo para conocer, para profundizar, para interpretar el mundo, es una de las claves esenciales, a mi juicio, de los libros y del espíritu editorial de Vaso Roto. María Fuentes ha desgranado muy bien lo que sería un poco el ideario fundacional de la editorial. Yo, visto desde este otro lado, ella ha hablado de que en ese ideario, entre sus caminos fundamentales, sus criterios fundamentales, uno de ellos es dar a conocer las voces no conocidas en español, traducir de todos los idiomas, descubrir autores. Es algo fundamental para la poesía que se mantenga viva, es conocer, dialogar con los poetas, con lo que están haciendo los poetas en otros idiomas. No menos importante es reeditar en nuevas traducciones a poetas ya muy conocidos, probablemente traducidos en nuestro idioma, pero que cada cierto tiempo requieren ser actualizados, requieren esas nuevas traducciones que Vaso Roto nos ofrece. Quizás estas dos características, tanto descubrir como actualizar autores, la compartan con otras editoriales, aunque la diferencia en cómo se ejecuta es lo que hace que una editorial sea diferente, ¿no? Vaso Roto es una editorial diferente, tanto por el compromiso con la literatura y con la palabra, con la pasión que ponen en cada libro, que me consta que es un amor el que está ahí depositado. Y siempre lo decía María Fuentes, desde la exigencia, desde la exigencia y desde la calidad. Estamos demasiado acostumbrados, bueno, en los últimos tiempos, a que a veces se airee o se publicite una poesía que francamente a mí me parece que no se corresponde con la verdadera poesía, ¿no? Cuando te dicen los nuevos poetas de los medios digitales, y cuando se pone en primer plano la banalidad y no se habla de la poesía de verdad, de la poesía que realmente se engarza con una tradición y que tiene un sentido que va más allá de lo puramente comercial, pues estamos lejos de lo que sería, bueno, pues la intencionalidad de Vaso Roto. Lo que diferencia realmente es ese tercer apoyo que dice en su ideario, dice: publicar voces que se consideran necesarias en la formación de lectores. Es decir,
preservar y proteger el amor a los libros. Esto es algo que se desprende no solo de este libro, sino de toda la trayectoria editorial de estos 15 años y de los más de 300 libros publicados, 150 de ellos de poesía. Ese preservar y proteger el amor a los libros, pero tampoco a cualquier libro, sino a un libro concebido desde la búsqueda, desde la exigencia, desde la pasión. En este título del 150, o dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana, se resume también esa idea de la poesía como plegaria, esa unión de la estética con, lo dice Janet en su prólogo, lo que San Agustín llamaba el mensaje de la devoción. Esa confluencia y ese equilibrio entre la pasión, la estética y la devoción hace que realmente los 150 poetas que podamos leer en Vaso Roto nos lleven siempre más allá, siempre un paso más allá. Esa defensa de lo sagrado que Adán Zagayevsky expresaba muy bien en un libro que se llama En defensa del fervor, decía que quien pierde el sentido de lo sagrado pierde el sentido por completo, es también el santo y seña de esta editorial. Lo sagrado no concebido en un sentido religioso, sino en un sentido, yo diría que cada título de Vaso Roto busca lo sagrado y propone un ritual. Cada libro de poemas es un ritual. Mantener los rituales, esa palabra que ahora puede parecernos viejuna y como de otro tiempo, sabemos lo importante que es para mantener también nuestra propia humanidad, ¿no? Decía ese título como toda una declaración de intenciones y que propone un ritual. Ese vaso roto propicia simbólicamente lo divino y se convierte en humano. La defensa de la humanidad es uno de los retos de nuestro tiempo, ¿no? Quería incidir un poco en el prólogo de Janet. A mí me parece que es ese prólogo tan maravilloso que ha escrito Janet Lozano Clarion. Se titula Un largo viaje a casa y creo que es un manifiesto, una declaración dictada desde la pasión y el conocimiento que apela desde el principio a la capacidad del poeta para ver más allá, para ver más lejos, para ver otra cosa. Y concibe la poesía como, dice ella, un eterno regreso a los lugares de la existencia. Creo que es un texto de referencia de una lucidez y de un lirismo a la altura de los poetas seleccionados en el libro, y es un umbral muy generoso para entrar y para volver a esa casa de la palabra tan acogedora como estimulante, que es Vaso Roto, y que yo invito a los lectores a recorrer una y otra vez. Una autora que ya ha destacado María Fuentes, que es, bueno, pues una de las muchas autoras claves en esta editorial, es Anne Carson, y ella dice algo importante, dice: con la poesía sucede como con el caminar, lo dice en Tipos de agua, el Camino de Santiago. Dice: te vuelves adicto al horizonte, porque el amor es el misterio dentro de este caminar. Cada verso es un paso para no detenerse, porque la única historia que tenemos que contar es el camino en sí. Que a mí me hace acordarme de aquellos versos de Machado, del caminante no hay camino, y del Cavafis, de Si vas a Ítaca. Pues yo creo que este prólogo de Janet expresa muy bien también ese largo viaje a casa, y lo que representa la palabra poética es siempre caminar. Ese caminar constante de los versos está aquí desgranado en 150 caminos, pero que al final cada lector visualiza su propio camino cuando la palabra es eterna, ¿no? Ella habla también de la eternidad. Dice Janet algo muy importante de este libro,
dice, el poeta dice lo que desconoce de ese viaje. Ese decir lo que desconoce, añade, es tarea del editor acompañar al poeta en esa incertidumbre y es tarea del editor recoger esas limaduras de luz y propiciar la reintegración de los añicos en el espíritu del lector. Creo que esa es una de las grandes claves de "Oh, dejad que la palabra rompa el vaso", que en estas limaduras que podrían ser cada verso, se puede encontrar cada uno su camino de vuelta a casa. ¿Qué sea la casa? Pues cada uno sabrá cuál es su propia casa, el retorno a su Ítaca, ¿no? La labor del editor es esa vocación de Zahorí que busca, en este caso Vaso Roto, busca y encuentra, no busca cualquier cosa, busca manantiales de versos, manantiales de agua cristalina, de versos cristalinos y de versos de sombra que también nos ayudan a iluminarnos. María Fuentes ha citado muchos autores. Yo sí quería destacar, por ejemplo, la relevancia de las mujeres que tenéis editadas en Vaso Roto. Mujeres, bueno, Alda Merini, que Janet ha sido traductora desde hace muchos años, Elizabeth Bishop, Clara Janés, Yumana Haddad, Anne Carson, Antonella Neda. Es una diversidad de voces y las voces masculinas lo mismo. Me pongo a leer a Ledo Ivo, a Hugo Mújica, a Walter Hugo Mae, a Ernesto Cardenal. Creo que la editorial sí que es muy representativa de todas las tendencias poéticas que podemos encontrar en las últimas décadas en todas las geografías, porque lo que prima es la calidad, al margen de las distintas tendencias, ¿no? No sé si ya he cumplido mis minutos, pero sí me gustaría ahondar en esa dimensión de Vaso Roto, en su defensa de la calidad, de la ética, pero sobre todo también de la estética, de la belleza de la palabra poética. Con ese norte, pues los autores que aquí nos podemos encontrar, evidentemente, no nos van a defraudar. Yo creo que, en fin, como autora, a todos creo que a cualquier escritor le gustaría estar en Vaso Roto porque es un listado, una compañía impresionante de autores y todo lector puede encontrar en esta editorial el libro que busca, ¿no? Janet hace hincapié también en el prólogo, en ese valor terapéutico, apelando a Seamus Heaney, ese valor terapéutico de la palabra poética, y más en un mundo herido como el nuestro, creo que ese valor terapéutico tiene más significado, si cabe, en este contexto y en este momento actual. Y ese concepto de lo sagrado, unido a la belleza terapéutica, es, bueno, abrir cualquier libro es encontrárselo, ¿no? Con lo cual, bueno, quiero también hacer referencia a Víctor Ramírez, que contribuye con sus dibujos y sus grabados a establecer un diálogo de luces y sombras con la poesía que le da además una identidad a esta editorial, bueno, difícilmente no se puede pasar por alto, que tiene una identidad propia y que en buena medida no solo viene dada por la calidad de sus poetas, sino también acompañada por este saber hacer de Víctor Ramírez y por esa varita de Zahorí de Janet que yo creo que eso es, en fin, algo que no se aprende, ¿no? Que se lleva en el corazón y que se plasma en el resultado de los títulos que publicáis y de los autores que están acogidos en esta editorial. Bueno, yo creo que debo dejar hablar un poco a los demás
y luego podemos seguir indagando en alguna de estos Uy, senderos. Amalia, he estado tomando notas que ni en la universidad tomaba tantas notas y podría unir en múltiples cosas, pero le voy a dar la palabra a Vicente Luis Mora y me voy a quedar con algo que has dicho, que es bueno, que en Vaso Roto podemos conocer las tendencias de la poesía en las 2 últimas décadas y bueno, una persona que ha sido fundamental también para guiarnos en dichas tendencias ha sido Vicente Luis Mora. Él es licenciado en Derecho, es doctor en Filosofía y Letras y bueno, pues como no puede ser otra forma en esta casa, es poeta. Ha recibido diversos galardones por sus obras literarias, entre ellos el premio Arcipreste de Ita por Nova, el premio de la Universidad de Sevilla por autobiografía, el Torrente Ballester, entre otros. Si me pusiera a dar la lista de todos los premios que tenéis, no terminaría nunca. Bueno, aparte de colaborar con revistas y suplementos culturales, mantiene un prestigioso blog que os invito a todos fervientemente que sigáis, que es Diario de Lectura. Entre 2007 y 2010 fue director del Instituto Cervantes de Albuquerque, si no me equivoco, en Estados Unidos, y entre 2010 y 2014 de Marrakech. Antes decía que él ha sido una de nuestras guías fundamentales para conocer las tendencias poéticas, en concreto de España. Él es el artífice de una de nuestras antologías más prestigiosas, La Cuarta Persona del Plural. Y Vicente Luis, te tengo que confesar que nuestros lectores continuamente nos dicen que la antología es maravillosa, que el nivel poético es excelso, pero que tu prólogo no se queda atrás, que es también una de las mejores partes de ese libro. Sin más, Vicente Luis, te dejo la palabra. Bueno, me has alegrado la noche, María, con esa última referencia, porque bueno, siempre uno intenta hacerlo lo mejor posible, pero al final lo único que cuenta en todo esto es la opinión de los lectores, así que me alegro, si es así. Bueno, muchas gracias, María, por tu presentación, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias a Janet por todo, por la creación de esta editorial, por la publicación de este libro fantástico del que ahora me gustaría hablar. Gracias también por darme la oportunidad de compartir esto con Amalia y con José María, compañeros de mucho camino. No porque seamos mayores, sino porque llevamos mucho tiempo en esto. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que tanto desde México como desde España nos están escuchando. A mí me gustaría comenzar un poco por lo más abstracto y luego ir concretando, si me lo permiten. Estaba pensando hoy precisamente al hilo de estos últimos días que he estado releyendo y hojeando el libro, que es un libro que tiene una virtud, ahora luego lo comentaré de nuevo, pero es un libro que tiene una virtud maravillosa, y es que se puede entrar por cualquier parte y por cualquier parte es igual a sí mismo. Quiero decir que tiene una estructura sobre la que luego hablaré, que te enfrenta a buena poesía, entres por donde entres, ¿no? Incluso si coges el índice, se pueden tejer por los títulos de los poemas que hay en el índice, todavía se pueden seguir encontrando poemas fortuitos y azarosos que no dejan de tener a veces su interés. Pero estaba pensando al hilo de todas estas lecturas, un poco de todas estas catas en diferentes poéticas que hay dentro del libro, esa idea de que sí, toda literatura es un lugar de creación, de imaginación, toda ella, ¿no? Hasta la autobiográfica, hasta la más personal, ¿no? Pero en la poesía sucede una cosa que, o por lo menos sucede a veces, que creo que no sucede en ningún otro sitio, y es esa sensación que le da al lector de que el poeta está creando algo desde la nada. O sea, algo que de verdad no existía. Y no estoy hablando solamente del tópico, ¿no? de aquel trovador, ¿no? De Chrétien de Troyes, que decía que iba a hacer un verso de la pura nada, pero algo de eso hay. Es decir, la poesía es como si surgiera de un lugar, no toda ella, pero sí gran parte de ella, en el que solamente tenemos acceso precisamente a través de la poesía. Igual que a los secretos matemáticos de la naturaleza, hay un poema aquí maravilloso de Charles Wright dentro del libro que recuerda aquella frase famosa de que las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza.
Bueno, pues la poesía es el lenguaje de algún sitio que todavía no sabemos ni cuál es, ¿no? Mientras que la naturaleza más o menos lo tenemos claro que está en el universo que nos rodea. Nos falta todavía encontrar el vehículo, el detector, el sensor que nos descubra ese mundo del cual, digamos, viene la poesía. Porque hay algunos poetas, y muchos de los que están aquí incluidos en este libro, desde luego, que hacen algo que me parece prodigioso, algo que Hermann Broch, creo que es más conocido como narrador, ¿no? El autor de Los Sonámbulos, el autor de La muerte de Virgilio, que es una novela absolutamente excepcional, ¿no? Bueno, es más conocido como narrador, pero también fue poeta. Y tiene un poema que se llama De lo creativo, que voy a leer los 4 primeros versos. Y dice: quien solo sabe lo que sabe, no puede expresarlo. Solo cuando el conocer se sobrepasa a sí mismo, se convierte en palabra. Solo en lo inexpresable nace el lenguaje. Entonces, hay que estar muy loco para trabajar siendo escritor, con la inexpresabilidad, con la indecibilidad, con lo inefable. O sea, hay que estar realmente ser muy arrojado, ¿no? Muy atrevido para que ese sea tu material, siendo escritor y trabajando con las palabras, sea lo no expresable tu terreno habitual de trabajo, ¿no? ¿Dónde vas? A la oficina. Sí, bueno, yo voy a lo no expresable, ¿no? A ver qué me encuentro allí hoy, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen, no sé si diariamente, pero muchas veces muchos poetas, y los resultados a veces son fantásticos. Cuando uno entra en un territorio como en el de la inefabilidad, en el de lo inexpresable, sucede eso que dice Janet Lozano Clarion en su excelente prólogo, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Amalia, que el prólogo o la introducción, no sé muy bien qué nombre ponerle a esa fastuosa pieza literaria que nos ha regalado a Janet. Ella dice, que es una frase que yo tenía apuntada y que Amalia también ha dicho, que el poeta dice lo que desconoce, ¿no? Dice Janet, dividiendo con una barra la palabra desconoce, la divide ahí con una barra por medio, porque es algo que conoce y que desconoce al mismo tiempo. Y eso es precisamente el prodigio, ¿no? Es meterse en una realidad que, como decía José Ángel Valente, el fabuloso poeta español, en realidad el poeta solo tiene acceso a ella en el momento de la escritura del poema. El poeta puede tener ideas previas, como decía Jaime Gil de Viedma, gran parte del trabajo previo de escribir un poema es previo al poema, en el sentido de que, bueno, tú más o menos estableces como el campo de batalla, o como diría Góngora, el campo de pluma, sobre el que vas a construir tu lenguaje poético. Pero lo cierto es que al final la revelación de aquello en lo que el poema consiste acontece en la escritura, que es lo que decía Valente. O sea, hay un momento en el que el enigma se acaba revelando justo en ese preciso instante. Entonces, en la poesía sucede eso, y yo creo que eso no sucede en ningún otro apartado literario. Yo trabajo narrativa, hago novelas, hago relato breve, aforismos, pero solamente en la poesía tengo esa sensación de estar tropezando o lanzándome contra un muro que en realidad no existe, ¿no? Pero que cuando llegas ahí, en esa invisibilidad, sí que hay algo que, digamos, una realidad que cuesta mucho trabajo atravesar. Y el trabajo de un poeta es continuamente intentar atravesarlo. Entonces, en este libro tenemos la gran suerte de encontrarnos no con 150, que son los libros que aparecen aquí un poco recopilados, porque muchos de esos libros que hay ahí, como el de Amalia, como uno de Amalia, o como La cuarta persona del plural, que es la antología que tuve la suerte de publicar en Vaso Roto, a la que se refería María, a su vez tienen dentro muchos autores, tienen 20, 25, 22 autores cada antología, también hay otra de Tello, de poesía argentina, hay otra de poetas portuguesas, que es excelente. O sea, hay varias antologías que están a su vez antologadas dentro de este libro. Entonces, el resultado es que aquí no hay 150 poetas, hay muchos más. Y entonces, el resultado es una especie de panoplia de posibilidades poéticas, un glosario de voces que es absolutamente increíble. Cuando la decisión que supongo que ha tomado Janet a la hora o sea, ella va cogiendo de cada uno de los libros, va cogiendo un poema, ¿no? Desde el número 1 de la colección hasta el 150. Pero cuando llega a las antologías, lo que hace es una elección que al principio me pareció un poco osada, que es que coge 1, 2 o 3 versos de cada uno de los poetas que hay antologados.
Y entonces el poema, el supuesto poema correspondiente a ese libro, a esa antología, en realidad es como una especie de poema compuesto por diferentes versos de los poetas que están antologados en ella. Esta elección puede parecer un poco, digamos, extraña, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues es un modo de que aparezcan todas esas voces, pero a lo mejor se puede decir, bueno, pues hay cierta descontextualización. Pero en realidad, cuando lo vas leyendo, de lo que te das cuenta es que esa descontextualización genera un contexto nuevo. Genera una especie de hilo, de tejido de voces que, sumado a los poemas de todos los demás autores, que a su vez también tienen un poema descontextualizado de su obra, el resultado es un continuo que por sí mismo nos deja ver algo más interesante, que es la voz de la poesía misma. Es como una especie de retrato colectivo de ese mundo al que yo hacía referencia antes, al que no podemos acceder, y sin embargo aquí accedemos de un tirón, accedemos en bloque, porque accedemos desde miles de puertas diferentes a la vez. Paul Valéry, el poeta francés, decía una frase que siempre me ha parecido brillantísima, y es que parece una obviedad, pero son las típicas obviedades que no te das cuenta hasta que viene un genio como Valéry y te la dice. Él decía que el pensamiento no puede dejar de pensar. Y me parece importantísima esa frase, porque la poesía tampoco puede dejar de producir sentido, aunque su sentido sea, como el de algunos poetas de este libro, el sinsentido, es decir, una poesía que no está buscando un significado reconocible, sino precisamente la puesta en duda, la puesta en crisis del significado. Entonces nos encontramos algo muy interesante, y es que esa descontextualización a la que hacía referencia no tiene por qué verse como algo malo, no tiene por qué verse como una pérdida. Y de hecho, en la página 186, dentro del poema de María do Cebreiro, una poeta gallega excepcional, que está recogida en una antología, dice María, en un verso: en tiempos de pérdida, el significado es la pérdida. Entonces, esa es la virtud que tiene la poesía, que es capaz de encontrar significado incluso en el acto mismo de estar perdiendo. En el resumen, el libro, por tanto, es una especie de proeza en la que se puede ver, llegar a palpar las muy distintas voces con las que se puede expresar lo inefable, la falta de expresividad, esa sensación de impotencia que tenemos a veces los escritores ante la idea para la que no encontramos las palabras precisas, pero lo que acaba apareciendo ahí al final es eso, es la cuarta persona del plural, que es un verso de Ferlinghetti con el que titulé mi antología, ¿no? Y que es también una frase de Gilles Deleuze, el filósofo, ¿no? Esa cuarta persona del plural, en realidad no hay mejor manifestación que este libro, porque es la voz misma de esa pluralidad que son todos los poetas pensando a la vez en el mismo lugar. Y eso me parece de una riqueza fabulosa. Aparte, el hecho de tener tantos poetas diferentes, incluso aunque sea en pequeñas píldoras, ¿no? Esos poetas que aparecen solo con 2 o 3 versos, pues otra virtud del libro es que te permite un muestrario de voces que es increíble. También hablando un poco del gusto siempre exquisito, pero a la vez muy plural de Janet a la hora de ir conformando la colección, que eso es algo que también me gustaría poner de relieve. O sea, hay muchos poetas muy distintos y muy distintas entre sí. O sea, ni las mujeres se parecen entre ellas, ni los varones se parecen entre ellos, ni las mujeres se parecen a las mujeres y viceversa. Y hay todo un rosario de voces singulares, auténticas, y a veces la elección incluso de esos versos es tan buena que a mí, por ejemplo, yo quiero saber más y quiero buscar obra de la poeta portuguesa Beatriz Herrero López, solamente por 2 versos que he leído en ella, que dicen: las flores nunca darán buena literatura en tanto estén vivas. Bueno, yo quiero saber más de esta señora. Yo quiero leer todo lo que ha escrito esta mujer, ¿vale? Nada más que por esos 2 versos que ha escrito, ahí hay algo, y hay una afinidad lectiva que diría Goethe, ¿no? Que a mí me interesa, y hay palpo una afinidad interesante. Entonces, es también una puerta de entrada a numerosísimas poéticas que pueden ser también de interés del lector, y que están todas juntas ahí, y todas ellas promoviendo, digamos, esta voz plural en la que creo que al final la poesía y la colección de Vasos Rotos, digamos, como una especie de buen modelo a escala. Es decir, si alguien quiere tener una especie de miniatura, de maqueta pequeña de la pluralidad de voces que tiene la poesía española contemporánea, desde luego no se me ocurre mejor colección que Vasos Rotos, y
de momento y como quizá como entrada a esa entrada, no se me ocurre mejor oportunidad que este libro que acabáis de editar. Así que nada, muchísimas gracias, enhorabuena por esta edición. Muchísimas gracias, Vicente, por tus palabras. Poemas de Ana Beatriz tienes en nuestra antología Sombras de Porcelana Brava, que salió recientemente y que ha hecho la antología y lo ha traducido Vicente Araguas. Muchísimas gracias porque, pues lo que decía antes, ibais a poder expresar lo que yo he intentado pelearme por expresar, y me ha encantado lo de que este libro es una panoplia, es un retrato de la poesía misma, ¿no? Es el discurso que durante 15 años hemos intentado construir, que ha construido Janet, y pues te quiero agradecer muchísimo tus palabras. Y bueno, pues ya por último quisiera cederle la palabra a José María Muñoz Quirós, que bueno, él es doctor en teoría de la literatura y catedrático de literatura. Comenzó a escribir poesía en 1982 y bueno, pues entre sus obras destacan Ritual de espejos, que fue Accésit del Premio Adonais, Material reservado, Premio Internacional Jaime Gil de Viedma, Celada de Piedra, Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz, El color de la noche, Premio Ciudad de Salamanca, y bueno, pues como sabéis, podría seguir. Tiempo y memoria, publicado en 2014, reúne gran parte de su poesía y bueno, sus poemas han sido traducidos al inglés, al italiano, al portugués, al bengalí y al árabe. Y bueno, pues en Vaso Roto es autor de las obras Inalterable Luz y 5 viajes a la ciudad de Am. Y bueno, pues como no podía ser de otra forma, José María, eres uno de nuestros poetas más queridos, así que te cedo sin más la palabra. Muchas gracias, María, por tus palabras y por tu presentación tan cariñosa. Buenas tardes a todos los españoles, ¿no? Y buenas tardes a los amigos de España, a Vicente Luis, a María, a todos los que estáis siguiendo este acto. Y buenos días a los poetas y amigos de México, que ahí están todavía maquinando, ¿no? Por la mañana, ¿no? Buenos días a Janet, por supuesto, que estará seguramente escuchándonos desde México. En efecto, esa antología, que es una verdadera belleza formal, una verdadera belleza en su aspecto externo, le decía hoy no sé a quién, a un amigo quizás, que es una antología que no pesa. Uno la coge y es gorda, y son 150 libros representados, pero cuando la coge y la abre, hay como una metáfora de lo que debe ser la poesía. Algo etéreo, algo que no tiene peso, pero que a la vez es profundísimo y que tiene un peso interior y espiritual de hondura y de calado profundo. Esto ocurre con O de Haz, que la palabra rompa el vaso. Una antología que a pesar de su grandísimo peso, es etérea y no pesa. Porque yo creo que esta antología es un camino, es una manera de entender la escritura y de entender la edición. De entender la escritura porque Janet lo que ha hecho ha sido ir cogiendo como pétalos de un jardín, como rosas de un jardín, diferentes flores, diferentes momentos de la gente, de los poetas del mundo, para después crear su propio jardín, construir un elemento nuevo, construir un edificio de poetas y de poemas. Por eso una antología que es un capricho, no olvidemos que nunca una antología es algo ni absolutamente objetivo ni absolutamente imparcial. Una antología es una parcialidad de quien la hace, de quien la siente y de quien la vive. Y por eso cada antología tiene su sentido pleno y a la vez su sentido limitado. Una antología es el mundo y a la vez es lo pequeño, es el universo y a la vez es lo que un antólogo, una antóloga ha querido ser. Vaso Roto ocupa hoy un espacio en el mundo poético que es sinónimo de búsqueda, que es sinónimo de intensidad, que es sinónimo de interioridad, que es sinónimo de creación y de hermosa palabra que para mí es fundamental, de silencio. Me acordaba hoy de la poeta Ana Blandiana, una poeta que yo admiro mucho, que decía que para ella la poesía cada vez era más la forma de restablecer el silencio. Yo creo que Vaso Roto ha intentado e intenta permanentemente restablecer ese lenguaje con el silencio, ese lenguaje con lo íntimo, con lo interior, con lo más esencial, con lo más vital. Por eso,
La plasticidad, el embalaje donde la poesía se envuelve, es en vaso roto muy importante. Hay una estética muy clara, muy reconocible en los libros de vaso roto. El blanco y el rojo. La limpieza de sus interiores que respiran y que convierten a cada libro en un objeto bello. Aparte de un objeto para leer, un objeto para tocar, para tener, para poseer egoístamente. Porque también los libros son objetos que los lectores y los amigos de los libros convertimos en objeto de deleite, de placer. Tenemos que añadir el diseño que Vaso Roto siempre tiene como elemento fundamental de su existencia. Ese diseño de portadas, sugeridor y esencial, sugeridor por el blanco limpio y de repente por el negro del dibujo, de la mancha, de la línea. El negro disuelto en líneas, disuelto en muchas veces conceptos que ni siquiera el que lo observa lo entiende, pero que ya tiene un elemento de sugerencia, elementos sugeridores de plasticidad, huyendo de la ilustración clásica, que para crear una puerta, enorme puerta de vida y de entrada hacia lo que dentro del libro hay y va a encontrar el lector. El artista, como hemos hablado de él ya, Víctor Ramírez, a quien yo admiro muchísimo, es el encargado de desarrollar esas ideas plásticas, este mundo suyo que ha llegado a engarzar de una forma verdaderamente impresionante cada poemario y a la vez de cada poemario, cada sección de la poesía que Vaso Roto supone. En el itinerario de estos 150 libros podemos encontrarnos con aspectos de continuidad y con una línea que se va dilatando y apareciendo en cada entrega y en cada propuesta que hace Vaso Roto. Señalaré 3 elementos que para mí son importantes y que reafirman el tiempo y la vitalidad de Vaso Roto. El tiempo en el que está, la actualidad, y la vitalidad en la que está un mundo poético confuso, lo decía antes nuestro compañero Luis, que a veces, Amalia creo que lo decía, que a veces es confuso lo que hoy está ocurriendo en la poesía española, pero que Vaso Roto quiere de alguna forma dar luz, dar orientación, orientar en el sentido puro de la palabra, dar un sentido de visión hacia el futuro, visión hacia la vida, visión hacia lo bello, hacia lo importante. Diría que en primer lugar, Vaso Roto es tiene una supremacía esencial con aquellas poéticas que se desarrollan con una apuesta independiente. Palabra que tanto Amalia como Luis han dicho, la independencia. Voces independientes que a lo mejor están fuera de escuelas, de colegios, de grupos, de entidades que son, digamos, las que se autodefienden y autodefinen como estéticas. Aquí sería la estética de lo independiente y de lo individual. Y eso es muy importante, que alguna colección como Vaso Roto, una editorial como Vaso Roto, apueste por la independencia de sus poetas. En segundo lugar, hay una búsqueda de idiomas, de culturas, de miradas que se diseminan por todo el amplio panorama de la poesía en el mundo, en el más amplio sentido de lo universal. Lenguas, idiomas, poéticas, características que han hecho de Vaso Roto, hacen de Vaso Roto una editorial de la multiplicidad, una editorial que busca siempre el eco de lo que existe en otros lugares donde el eco no existe. Es decir, recoger aquello que a lo mejor el lector habitual no puede recoger. De ello se hace eco perfectamente la editorial Vaso Roto. En tercer lugar, hay unas cuidadísimas traducciones. Ya lo ha dicho también alguien, no sé si Luis o si Amalia, la traducción para Vaso Roto es fundamental. Hay una necesidad de no traicionar nunca el sentido originario de los poemas. Creo que en esto le hace a Vaso Roto algo distinto, diferente, único. Sus traducciones son generosas apuestas de quien construye un texto, no de quien simplemente traduce. Son construcciones de lo poético dentro de otra lengua, otro idioma, no de quien se sirve para el lucimiento personal e intelectual de simplemente, entre comillas, traducir. Traducir para Vaso Roto pienso que es
la misma manera de entender un poema, es decir, es dar la mano abierta al poema, con la luz del secreto más poderoso de cada verso, con la luz que ilumina cada uno de los textos que son traducidos. Una antología es, como en este caso, es un hecho fundamentalmente estético y ético, para ser voz en un tiempo de ecos en el que vivimos, para ir madurando el sentido que la poesía tiene hoy en el panorama confuso y etéreo de la creación poética en España o en América, en la lengua española. Vaso Roto nos invita a sumergirnos en una bella antología, como es la que presentamos hoy, que acariciamos siempre desde el momento en el que abrimos la primera página o en que por azarosa manera entramos en ella como una puerta de 1000 compartimentos y que da igual que entremos por un lado o por otro. Siempre encontramos un poema, un poeta que nos interesa. Rápidamente comprendemos que el resultado de la unión de 150 propuestas es solo una aventura, una única aventura, la que nos regala la sucesión de miradas, de silencios, de voces disueltas en una espiritualidad amplia, palabra que quiero recalcar, la espiritualidad. Yo sé que para Janet es muy importante lo espiritual. La espiritualidad en Vaso Roto no está sustanciada en ningún tipo de grupo, sino está abierta a lo que en el mundo es ser espiritual. Es decir, abierta a lo que el espíritu significa como elemento universal. Que no se rescinde, sino que dilata la vida y el mirar, que no es restrictivo, sino que es amplio, amplitud, que no es pequeñez, sino grandeza. La poesía en Vaso Roto siempre demuestra que es importante que lo que nos envuelve nos llene de sugerencias, de preguntas, de posibles estéticas que el lector tiene que conocer y meditar. Vaso Roto invita siempre a la meditación. Es un lector el que busca inteligente, lo digo de verdad, porque a veces la poesía busca lectores de muy diversa categoría, pero el lector de Vaso Roto tiene que ser inteligente en el sentido puramente poético, es decir, comprender la manera de entender lo poético como un hecho universal, un hecho grandioso, un hecho genial, que se gesta con palabras, pero que se introduce en la inteligencia del lector. ¿Hacia dónde va Vaso Roto? Una pregunta que me he hecho al acabar de leer la antología, ¿Hacia dónde camina Vaso Roto? ¿Qué nueva etapa, después de esta maravillosa antología, va a abrir, va a acercarnos? Me pregunto, ¿cómo se volverá a llenar el vaso que romperemos cuando tengamos su fragancia y su contenido disuelto en nuestros labios? Me pregunto si el camino está ya trazado o si hay que ir trazándolo paso a paso. La senda con este libro ya está abierta. En poesía, como reflejo de todo lo sagrado, se nos da la posibilidad siempre de reafirmarnos y de reafirmarse en sí misma, como lectores o como elementos sugeridores de la belleza poética, como quien impulsa la palabra para hacer de ella un río eterno, una corriente infinita, donde sumergirnos para reconocernos en su honda pasión de ser, de existir en la más trascendente búsqueda de la vida, que es el conocimiento de la poesía. Para conocer lo que pasa en la poesía española, o al menos lo que pasa en la poesía publicada en España, en México y en algunos países más americanos, hay que ir a Vaso Roto. Vaso Roto es el eco trascendente de lo que supone la poesía hoy en el mundo de habla hispánica, traducida o no traducida, de creadores que tienen la lengua española castellana como original o de aquellos que pasan del inglés, del italiano, del francés, de cualquier otra lengua a la maravillosa sensación de ser leídos en castellano. Eso es Vaso Roto, una invitación a beber de verdad la poesía verdadera. Esperemos que sigamos o que siga así, caminando hacia un futuro muy lejano. Esperamos las preguntas.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Te voy a responder o voy a intentar hacer un pequeño adelanto dentro de lo que se me permite de hacia dónde camina Vaso Roto después de este número 150. Para empezar, en 2021 vamos a explorar por primera vez 3 idiomas que nunca antes habíamos abarcado. Si no me equivoco, el búlgaro, el eslovaco y el... Ay, se me ha olvidado el otro, pero son 3, ¿vale? Y nuestro siguiente paso, y esperamos que siempre sea así, es acompañaros a vosotros, a nuestros poetas y, bueno, especialmente a vosotros 3 que hoy nos acompañáis aquí en vuestro siguiente paso poético, acompañaros en este camino. Muchísimas gracias a los 3 por esta maravilla. Yo estoy encantada y bueno, pues ahora me gustaría abrir el tiempo de consultas o de comentarios de las personas que nos acompañan. Comentaros que en estos momentos tenemos a más de 60 personas con nosotros y bueno, aquí ya tengo el primer comentario y que no seáis tímidos porque ahora mismo es el momento de aprovechar. Tenemos de Ale Meriles. Llegué a Vaso Roto buscando ediciones de poetas que me gustaban, Carson, Bishop, Wong, y ahora espero sus noticias para encontrar los poetas que me van a gustar. Ese es nuestro objetivo, precisamente, Ale, muchas gracias. Coincido con los presentadores en el énfasis editorial en el silencio, que antes comentaba José María, en hacer lugar para el silencio, pero no uno mortuorio, no de inerte. Va una definición de Carson. Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre, es el hombre que le he prendido fuego, corriendo rápidamente a través de ella. Alguien que corre, pero no grita. Esa intensidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ale Merile, por tus palabras. Y bueno, yo os invito a todos y mientras tanto, y aprovechando mi posición, que tengo esta suerte, quería hacerle una pregunta a nuestros, a nuestros acompañantes, sobre todo incitada por Vicente Luis. Vicente Luis nos ha dicho que este libro le ha descubierto a una nueva poeta que tiene ganas de leer y qué bueno porque precisamente nuestro objetivo con las antologías, sobre todo ahora vienen una serie de antologías que siguen la estela de Sombras Diversas o Sombras de Porcelana Brava, es introducir a autoras que no habían sido traducidas al castellano para que empiecen su carrera poética en lengua española, ¿no? Entonces, bueno, Vicente Luis nos ha hablado de Beatriz Hierro López y me gustaría preguntaros, Amalia, José María, si tenéis algún autor, y sé que esto es tirar muy alto porque vuestro conocimiento poético es tremendo, si hay algún autor que os haya descubierto Vaso Roto o que os haya redescubierto Vaso Roto. Yo mismo contesto. No. Hay un autor que además me une a él una enorme amistad después de haber descubierto a través de Vaso Roto su poética, su poesía, que tenía ya cierta idea de ella, pero que no conocía ampliamente, que es Hugo Mujica. Hugo Mujica, a quien yo quiero y admiro y tengo un cariño de hermano, a mí me lo descubrió tanto como poeta como prosista, me lo descubrió Vaso Roto y además de una manera unitaria, una manera organizada, ordenada, y pude comprender la importancia que tenían Vaso Roto y Hugo Mujica en ese libro y en esa propuesta. Para mí fue un acierto que publicara la poesía y la prosa de Hugo. Sí, de hecho, bueno, pues Hugo Mujica fue de nuestros primeros autores, digamos, en lengua española. Publicamos primero un poemario y luego dijimos, no, hay que irse a su obra completa, pero ya. Y entonces la publicamos en Esenciales, su obra en poesía y su obra en prosa. Y bueno, luego hemos tenido pues pequeñas, hemos añadido otros libros como puede ser La carne y el mármol, sí, o La casa y otros ensayos, que también es fabuloso, ¿no? Sí, a Hugo Mujica lo queremos mucho y estamos intentando. Otra de las cosas que tenemos en Vaso Roto es que una vez que apoyamos a un autor intentamos, sobre todo a los de habla española, potenciar su obra en el extranjero y estamos muy contentos porque a través de nosotros pues ya lo están conociendo en Eslovenia.
ha sido un paso importante. Muchísimas gracias, José María. Amalia, no sé si la pregunta es comprometida. No. A mí es que son tantos los autores que me habéis descubierto, no sé si es que mi desconocimiento es muy grande. Por supuesto que me quedan muchísimos poetas por conocer, porque había algunos de los que habéis publicado. Hugo Mujica yo sí lo conocía porque hice un proyecto de una revista hace muchos años con él. Pero, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado con Ledo Ivo, poeta al que conocía muy superficialmente y que a través de vuestra editorial pues he podido profundizar un poco más, pero me ha pasado con muchísimos autores de Vaso Roto y sobre todo autoras también. Bueno, Alda Merini, había leído algunos libros traducidos por Janet, pero en Vaso Roto está muy bien representada. Pero sobre todo lo que decía Vicente Luis, las antologías, sí es verdad que aunque sea una muestra muy pequeña, es una puerta de entrada para conocer autoras. Yo, bueno, ahora que acabo de leer la de Sombras de porcelana brava de Vicente Araguas, pues sí es verdad que de las poetas portuguesas que están ahí, prácticamente no había leído a ninguna y sí me ha hecho buscar la obra de algunas e intentar seguirlas, ¿no? Entonces sí que estoy con él en que esas antologías juegan un papel importantísimo para darnos a conocer autoras y en general en Vaso Roto pues es al modo virgiliano yo diría que es un semillero también, o sea, no solo que se rompen cosas, sino que crecen cosas a partir de, no solo se rompen vasos, sino que de ese vaso roto en cada fragmento crecen nuevos autores y crecen nuevos versos, y entonces para mí es un semillero, que diría Virgilio, un semillero de poesía al que puedes ir a buscar y siempre descubres bueno, que hay muchísimos poetas que aún no conocemos en toda su profundidad y otros que desconocemos absolutamente. Entonces, para mí, Vaso Roto es como ir a un manantial a coger agua fresquita, siempre encuentro algo. Muchísimas gracias, Amalia. Pues nada, comentaros que en enero viene otra de antologías. En este caso, concretamente la antología de poetas humanas, que viene muy interesante y está prologada por Simona Sora, nada más y nada menos. Bueno. Vicente Luis, tú ya nos dijiste uno, así detenidamente. Yo te invito porque realmente es una autora maravillosa. De hecho, esperamos poderla traer cuando se acabe todo el tema del coronavirus, poderla traer a España, ¿vale? Hacer un par de presentaciones, tanto en Madrid como en un par de ciudades que todavía no hemos decidido, pero probablemente por la raya, etcétera. Y Vicente Luis, no sé si tú nos puedas compartir alguna otra experiencia con algún autor que te haya descubierto, o bien la colección de poesía de Vaso Roto, o bien este libro en concreto. Pues bueno, yo he conocido bastantes nombres a través de la editorial, por supuesto. Por ejemplo, Alda Merini, creo que fue el primer libro de Vaso Roto que leí. Estaba repasando el catálogo. También a María Negroni la conocí por la colección. Y pasó una cosa muy curiosa, que es que a María Ángeles Pérez López, la poeta que creo que está por aquí, además, en el público, yo la conocía pues, como profesora de Salamanca y tal, pero el primer libro que leí de ella, Fiebre y compasión de los metales, que está publicado en Vaso Roto, también me la descubrió como poeta. Y desde entonces pues la leo con mucho cariño y mucha admiración. Y las antologías, pues me han ayudado mucho, efectivamente, ¿no? La de Antonio Tello y José Di Marco de poesía argentina, para mí fue un descubrimiento, porque soy un enamorado de la literatura argentina, pero claro, más de la narrativa, porque conozco más referencias en la narrativa, pero su antología pues, me sirvió precisamente para internarme en esa riquísima selva de poetas argentinos que hay, ¿no? Y la verdad es que lo agradecí mucho, también como la antología de Sombras Diversas de Amalia, pues también me pareció un rescate muy valioso, porque sé que es un trabajo muy complicado el de seleccionar nombres, lo sé por mi propia experiencia, y me pareció también muy acertada la antología de Amalia, así que ahora deseando conocer a las poetas rumanas que vais a traernos. El año que viene Rumanía, República Checa, es
Rumanía, República Checa, Serbia y siempre me falta una porque tengo memoria de pez. Pero sí, vienen unas antologías muy, muy interesantes para adentrarnos en esos mundos poéticos. Yo, si me permitís responder a esta duda, Amalia, antes hablábamos de que, bueno, que los nuevos poetas de los medios digitales, etcétera, y nosotros en Vaso Roto también, por ejemplo, en estas antologías en las que queremos dar, queremos que sean poetas actuales y siempre decimos también jóvenes, ¿no? Sabemos que es difícil distinguir a veces, más que distinguir, encontrar, separar el grano de la paja, pero por ejemplo, Amalia, a mí me descubriste a Emily Roberts. Y Roberts. Sí, que es también maravillosa y que es muy jovencita. Te querría preguntar qué grado de dificultad tuviste a la hora de esto, porque es un tema que se toca, ¿no? Ahora hay una corriente poética dirigida a poetas muy jóvenes que probablemente esperamos que en un futuro adquieran un discurso más profundo, más sosegado sobre todo, y más luminoso. Pero bueno, me gustaría adentrarme un poquito en este campo. Bueno, yo creo que aquí ha habido hay constantemente polémicas al respecto porque da la impresión, siempre ha habido una avaricia de encontrar nuevos autores, pero la novedad en esta época es que esos nuevos autores se ha ido a buscarlos a la inmediatez de Instagram o de Twitter o de Facebook. Yo no estoy diciendo que todo lo que se publique en los nuevos autores que nacen ahí, por supuesto que surgirán poetas buenísimos y otros que no nos gusten tanto. El equívoco es pensar que los que tienen más likes y los que tienen más seguidores son los mejores. Es decir, el establecer esa extraña democracia virtual donde el número de visitantes, que ni siquiera es el número de lectores, de los más vendidos, digamos, pero que luego se traduce un poco también a ese otro ámbito. Que se confunda, digamos, esa visibilidad en las pantallas con la calidad. O sea, ahí sí que hay que discriminar. Puede haber calidad, yo no digo que de ahí no puedan salir buenos poetas, pero sí que es verdad que hay un error de los medios de comunicación que han confundido cantidad con calidad y entonces porque de pronto un joven tenga muchísimos seguidores como si fuera un fenómeno de fans, eso no es ninguna garantía de nada. Pero sí que es verdad que en los medios de comunicación a veces se identifica ahí como que los nuevos poetas y los nuevos poetas que a veces se publicitan desde esos ámbitos, pues son creadores de eslogans de taza de desayuno, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que saber muy bien diferenciar. Desde luego, Vaso Roto, si algo yo quería hacer hincapié aquí, es que en toda su trayectoria hay una defensa de la calidad. La procedencia de los poetas es un poco indistinto, ¿no? Da igual, que pueden surgir nuevos poetas y surgirán, y hay buenísimos poetas, pero hay que identificar también lo que no es poesía, lo que se vende como tal y es un discurso vacío que simplemente repite pues, frases de adolescente. Quiero decir que eso es muy fácil identificarlo también, pero también es muy fácil confundir a los lectores y vender como en los grandes medios de comunicación como poesía lo que no lo es. Desde luego de eso en Vaso Roto no se van a encontrar los lectores. Yo creo que hay una apuesta, hay un vínculo con la tradición, hay un respeto también a la palabra anterior y hay una búsqueda que no tiene nada que ver con lo comercial, tú lo decías, ¿no? Una cosa son los más vendidos, otra cosa son los más linkeados, no sé cómo se dice exactamente, pero eso no es una garantía de que sean los mejores. Los mejores tiene que identificarlos un buen zahorí, y un buen zahorí es el que sabe ser catalista de lo mejor, de lo que profundiza, no de la banalización, ¿no?
En ese sentido, a mí me ha gustado mucho antes la intervención que habéis tenido todos, y ha habido un par de palabras, ¿no?, que Basorroto quiere descubrir, pero decía José María Muñoz Quirós, desde el silencio. Entonces, sí, o sea, descubrir, pero no en la inmediatez, sino sentarnos, leer el poema con sensibilidad, sesudamente, y decir, sí, este. Y a muchos... Dime. ¿Puedo decir una cosa? Claro, adelante. Un poco siguiendo la línea de lo que ha dicho Amalia, que me parece muy interesante, ¿no? Ella ya ha roto una lanza por un tipo de poesía que evidentemente todos los que amamos la poesía con mayúscula la rompemos cada vez que leemos un poema, ¿no? Pero claro, a mí hay un espacio ahí que yo no acabo nunca de saber definir. Yo creo que para definir ese espacio habría que definir que el lector de poesía sea un auténtico lector de poesía. Y claro, y para hacer un buen lector de poesía hay que enseñarle a leer poesía. ¿Y quién enseña a leer poesía? Evidentemente hay varios caminos. Para mí un camino fundamental es la enseñanza, es las aulas. Otro es que el lector encuentre buenos libros. Otros son los suplementos culturales que hablen, no sin valorar, pero que hablen de libros importantes, de libros que pueden aportar lo que verdaderamente es poético. Si todos esos campos tienen que ir creando un nuevo lector. No es el lector fácil, entre comillas, que lee aquello que le regalan, que le dan, que evidentemente es más fácil de entender, que le exige menos esfuerzo intelectual, que le exige menos esfuerzo de comprensión, sino que buscar ese lector que sea realmente un lector inteligente, porque creo que, repito, que el lector de poesía verdadera es un lector que tiene que ser un lector emocionalmente inteligente, porque la poesía entra por la inteligencia, entra por la comprensión de lo poético, pero a través de un sentido estrictamente de degustación intelectual. Y eso es muy difícil y es complejo, pero hay que hacer lo imposible para que el lector se meta en ese campo, entre en el terreno verdadero de lo que verdaderamente es lo poético, la poesía. En eso Amalia lo ha dicho muy claro, yo un poco profundizo o no en lo que ha dicho y creo que es la verdad, es así, es así. Totalmente de acuerdo, Vicente Luis. No sé si tienes algo que añadir, pero te tengo un regalito esperando. Vale, entonces me espero el regalito. ¿Perdón? Me espero, que ha hablado muy bien José María, no tengo nada que añadir. Te tengo a uno de tus descubrimientos a través de la poesía de la colección de Basorroto. Tenemos a María Ángeles Pérez López y le vamos a abrir el micrófono, si os parece correcto. Hola María Ángeles, ¿puedes activar tu micrófono en cuanto lo desees? Hola, qué sorpresa grande poder hablaros así en persona, aunque sea persona pixelada, pero es persona. Estoy escuchando, os estamos escuchando con pasión, con enorme interés, así que gracias por este tiempo, por vuestro talento, por el trabajo de la editorial prodigioso y por estas 3 personas luminosas de hoy para días difíciles. Así que gracias a vosotros, de verdad. Gracias, María. Gracias a ti, María Ángeles, por estar también siempre acompañándonos en Basorroto. Sé que a veces te tengo mareada a base de mails, pero te lo agradecemos mucho y también que estés hoy aquí. Davinia Villanueva nos pregunta, me gustaría saber cuál es el significado del título de esta publicación. Davinia pues está basado en unos poemas recogidos de Hölderlin y que se basan en una tradición cabalística, pero nuestros ponentes creo que van a poder profundizar más en ello que yo. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? Sí, bueno, yo hablé antes un poquito de esto, ¿no? La editorial, bueno, y Janet en su prólogo también lo explica, como la procedencia del título, dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana, tendría una doble confluencia, ¿no? Por un lado, los versos de James Merrill, de un poema que abre la antología y que se titula precisamente Basorroto, donde él habla de ese vaso que se hace añicos contra el suelo. El ancho vaso, dice, yace como si acogiera el sol. Ese vaso yo creo que simboliza un poquito toda la pluralidad de
esta antología muy bien, porque es el vaso roto, pero en el que cada añico de espejo, que diría Juan Larrea, en este caso añico de vaso, en cada añico se sigue reproduciendo la totalidad del universo, ¿no? Es la metáfora perfecta, porque si un vaso se rompe, en cada pedacito de cristal se sigue reproduciendo toda la luz. Entonces, bueno, con la poesía sucedería un poco lo mismo, ¿no? Y Vicente Luis antes hablaba un poco de esto, que aunque se rompa, en este caso ha habido un proceso de deconstrucción, de coger poemas separados. En cada uno de estos pedazos, en cada uno de estos poemas, sigue estando el sol, que diría Merrill, y sigue estando la totalidad del sentido de la poesía, ¿no? Que se reconstruyen otra vez de alguna forma cuando el lector lo abre. La otra fuente del título es los versos de Hölderlin, que dicen: dejad que la divina naturaleza quiebre el vaso y lo divino se convierta en humano. Para Hölderlin la poesía será la maestra de la humanidad. Es la idea que expresa en Hiperión y que está recogida también en este título, ¿no? El concepto sagrado de la poesía, pero sobre todo una defensa ultranza de la humanidad, esa defensa que tan necesaria también es en este tiempo. Hay que defender lo sagrado, pero hay que defender el puente de lo sagrado y lo humano, no perder de vista que tal vez nos estemos deshumanizando demasiado. Y la poesía, esta poesía, la poesía a la que lleva esta poesía es un camino hacia lo humano. Yo creo que por ahí va bastante la interpretación del título, ¿no? Davinia, yo te invito a que visites nuestras redes sociales, porque recientemente compartimos la columna que tiene Amalia Iglesias en el norte de Castilla. En el norte de Castilla, y precisamente hace una alusión maravillosa al significado del título y profundiza mucho la idea que nos ha estado expresando. María Ángeles, veo que hay una pregunta tuya en el chat. Dínosla de viva voz. Preguntaba, bueno, daba la enhorabuena por el acto porque está siendo una tarde muy hermosa en medio del frío y la dificultad, y justamente preguntaba qué os parecía, qué parecía a las tres personas de esta increíble mesa, qué puede decir este libro al año 2020. Lo está cerrando, y cómo relacionar esas palabras que se sostienen o creemos que se sostienen y sobre todo no sostienen, me parece, a la experiencia de la pandemia, de la fragilidad extrema del presente. Esa era mi pregunta. Sí, vi antes tu pregunta en el chat, María Ángeles, y estaba buscando mientras, estaba un poco ojeando precisamente a ver si encontraba algún poema que pudiera responder. Hay un poema sobre el dolor, hay un poema de Mervyn, donde habla también hay un poema de Mercedes Roffé, donde habla de la fiesta del enfermo, que cuando hay una persona que está enferma lo que hay que hacer es llevar gente a su casa y rodearle de una fiesta, aunque se entienda que él no va a participar en la fiesta, ¿no? Es un poema, creo que es simbólico y metafórico, en el sentido de no, creo que se refiere a no perder la esperanza, a intentar que, bueno, pues sin molestar a las personas que están enfermas, sin molestar a las personas que a lo mejor no quieren demasiado ruido, pero intentar que no olvidemos por lo que es importante, lo que es vital, lo que es necesario, ¿no? en estos momentos. Y en este sentido, el hecho de que, bueno, de que estemos aquí confinados cada uno en nuestra casa y sin poder escapar, por lo menos los que estamos en España, prácticamente dentro de 3/4 de hora nos vuelven a meter en la casa, ¿no? Pero bueno, el hecho de que estemos aquí, que no estemos aislados, que la literatura sirva para romper un poco ese encierro, y como comentaba otra persona hace poco en el chat, ¿no? Que para esto sí que sea bueno la tecnología, ¿no? Que en vez de desunir, como otras veces sucede, pues que aprovechemos sus posibilidades un poco para unirnos todos, y más en torno a la palabra poética. Bueno, pues yo creo que es un resquicio de esperanza, ¿no? Entre todas estas sombras diversas que diría el título de la antología de Amalia, a ver si se va disipando las nubes, y el próximo, el de los 300 libros de vasos rotos, pues esperemos que sea otra vez presencial, ¿no?
Sí, precisamente siguiendo tus palabras, Jimeno Jurado decía: aplaudo mucho su adaptación al formato digital, me parece que eso abrirá aún más la puerta entre públicos diversos, familiarizados con el uso de las redes e internet. Ojalá su catálogo virtual también siga creciendo en las plataformas de streaming de libros como Bookmate o 24 Symbols. En personal siempre es una motivación comprar físico, un libro que me ha gustado mucho en versión digital. Jimena, estamos explorando a raíz del COVID, hemos tenido que meternos en un formato que en un principio nos daba un poquito de rechazo, que es el ebook, pero lo hemos hecho y poquito a poco vamos a ir vertiendo nuestro catálogo. Lo podrás encontrar en las principales plataformas de venta de ebooks. Pablo Rodríguez nos dice: saludos desde México, queridos amigos de Vaso Roto, felicidades por tanta y tan buena labor editorial y difusión poética. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cuál ha sido la experiencia de editar libros objetos como el de Enox de Anne Carson? Uy, Pablo, pues es el mejor trabajo del mundo y también un poquito complicado. Anne Carson, este libro, como sabrás, fue un libro muy especial. En él, bueno, pues es un epitafio a la muerte de su hermano, y entonces las características con las que él quería que ella quería que saliese el libro eran muy específicas. El libro tiene forma de acordeón y, si no me equivoco, son 9 metros de papel. Y, por ejemplo, pues eso, no hay imprentas en España que nos la puedan producir, con lo cual tuvimos que acudir al extranjero. Eso a nivel técnico. A nivel de traducción, la traductora fue Janet, nuestra fundadora, y fue un trabajo, doy pie de ello, complicado. Estuvo varios años en la traducción y muy guiada también por grandes especialistas de la literatura, vamos, de grandes especialistas de clásicos, ¿vale? Porque Anne Carson es la única forma en la que nos podemos acercar. Vale. Román Cortázar, que es autor de Nuestra Casa también, él es de México y publicó con nosotros Las derrotas del silencio a finales del año pasado. Nos da un poema de Galeano que yo no me voy a atrever a recitar, y me gustaría ver si sería posible abrirle el micrófono para que él mismo lo haga. Sí, claro. Hola, Román. Si estás por ahí, te mandamos un mensaje. Nos encantaría que intervinieras. Puedes reiniciar tu audio ya, de hecho, ya lo tienes activo. No sé si nos escucha. Ok, Román nos dice que ahorita está indispuesto, pero que felicidades por todo esto. Muy bien. Bueno, gracias, Román. Un abrazo. no sé si alguno de vosotros os animéis a recitar. Como queráis. ¿Queréis leerlo? ¿Lo leo? A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Qué buena alegoría. Totalmente, Davinia, creo que con esto hemos podido cerrar perfectamente tu pregunta y también la pregunta que yo había hecho antes en relación a los poetas jóvenes, ¿no? Muchísimas gracias, Román, por compartirnos este poema. Gran aportación, sí. Sí, una gran aportación. Y bueno, pues la verdad es que se nos está acabando el tiempo, tristemente, porque bueno, pues yo podría continuar por horas hablando con las 2 personas que hoy nos acompañan, pero bueno, pues tenemos que decir que ya, porque además estamos en periodo de toque de queda, ¿no?
Muchísimas gracias, Amalia, José María y Vicente, por acompañarnos hoy, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Para aquellos que queráis adquirir nuestro libro o Dejad que la palabra rompa el vaso, os invito a que vayáis a vuestra librería habitual, o bien, si nos queda cerca o por la situación en la que estamos viviendo, nosotros apoyamos a las librerías locales siempre, pero no podéis acercaros a que lo adquiráis por nuestra página web. Todos estáis invitados al evento presencial que realizaremos para este libro una vez haya pasado el coronavirus, y en el que esperamos poder exponer todas las obras también de Víctor Ramírez. Muchísimas gracias de verdad, Vicente, Amalia, José María, Gracias a vosotros. por habernos enriquecido hoy de la forma que nos habéis enriquecido, con el silencio, con las múltiples lecturas, con todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por este libro tan bonito. Un abrazo Abrazos. y nos despedimos. No, gracias a Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Voy a dejar por aquí en el chat la página todostuslibros.com. Ahí pueden consultar en qué librería cerca de ustedes se encuentra el libro. Queremos invitarlos también. Mañana vamos a tener la presentación desde México a través de Gandhi. Bueno, quienes están en México va a ser a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Nos va a acompañar Leticia Luna, Cristian Peña y Elisa Díaz Castelo. Les dejo también la liga del evento por si alguien nos quiere acompañar. Y en México pueden encontrar el libro también en el link que les mando a través de la página de Vaso Roto. Ahora sí, ya es todo. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo. Gracias. No. Gracias, Muchos besos. María, cuida mucho. Ay, a tu hijo. mi barriga. Eso. Hasta luego. Dale todos los caprichos que quiera. Todos.